Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, hoy nos alegramos por este aniversario matrimonial. Le felicitamos en el Señor, Gustavo y María. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. 30 años de haber contraído matrimonio. Es una gran bendición y lo estamos celebrando como Dios manda, por todo lo alto, con la celebración de la Eucaristía, con este encuentro. Ahora, ¿por qué ustedes se casaron? ¿O por qué la gente se casa? ¿Cuál es el motivo por el cual la gente decide contraer matrimonio? ¿Cuál es el motivo por el cual la gente dice, yo voy a santificar mi hogar? ¿Cuál es el motivo por el cual la gente dice, ya está bien de vivir en concubinato? ¿Ya está bien de vivir en unión libre? De ahora en adelante, mi vida va a cambiar. Voy a contraer matrimonio, voy a santificar mi hogar. ¿Cuál es el motivo? Miren cómo lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Oigan. Estas palabras les llegaron al corazón. Estas palabras le llegaron. ¿Las palabras de quién? Las palabras que Pedro les estaba dirigiendo, que Dios había enviado, y eso es palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega al corazón de una persona, esa persona cambia. Esa persona se transforma. Esa persona medita. Ahora usted me podrá preguntar, o yo le podré preguntar, ¿por qué hay gente que no se casa? Repítalo de nuevo. ¿Estas qué? Estas palabras les llegaron al corazón. Porque todavía la palabra de Dios no le ha llegado. Miren, la palabra de Dios no llega aquí al oído. Levante la mano el que me escucha. Todos escuchan, ¿verdad? Va en la mano. Unos más y unos menos. El problema es que nos entra por un oído, nos sale por el otro y la palabra no va. Cuando la palabra de Dios va al corazón, mire lo que pasa. Y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Es cuando el ser humano se dice, ajá, llegó la palabra de Dios a mi corazón y ahora, ¿qué debo de hacer? Va y le dice a su esposa que cásese, que se casen. Ay, padre, pero es que usted sabe. Nosotros somos chamitos. Miren, mi hermano se casó, mi hermano tiene como 22 años, se casó cuando tenía como 19 o 20 años se casó. Estaba peladito, más jovencito. Y yo recuerdo que cuando estaba mostrando las fotos del matrimonio de mi hermano, leía los comentarios. ¿Y saben qué decía la gente del matrimonio de mi hermano con 19, y la esposa como con 19, 18 por ahí? Eran por ahí, yo no recuerdo bien las edades. ¿Saben cuáles eran los comentarios de la gente? Pobrecito. No saben qué hicieron. Seguro se casaron porque eran familia del cura. Están muy jóvenes para morir. Pobrecitos esos muchachos. Y muchos comentarios fueron de sentimiento de lástima o de sentimiento de que no iban a durar, de sentimiento de que no iban a perseverar. Porque hoy día la gente deja que la palabra de Dios llegue al oído, pero que no venga. Y cuando la palabra de Dios va al corazón, es lo que dice la gente. ¿Y qué tenemos que hacer? El día en que usted deje que la palabra de Dios llegue a su corazón, es el día en que usted va a decir, ¿qué tengo que hacer? Y entonces donde la palabra de Dios va a decir, bueno, deje la mentira. ¿Y usted qué tengo que hacer? Dejar de ser mentiroso. ¿Y qué es lo que va a hacer la gente? Va a producir un cambio. Va a dejar la mentira y va a empezar a decir
la verdad. Una persona mentirosa, todavía la palabra de Dios no ha llegado al corazón. Una persona que critica, todavía la palabra de Dios no ha llegado al corazón. Una persona que va a brujos, todavía la palabra de Dios no ha llegado al corazón. Una persona que vive en concubinato y no se ha casado, no lo veo, todavía la palabra de Dios no le ha llegado al corazón. Una persona que roba, la palabra de Dios no ha llegado. Oye, ¿y cuál es la palabra que no ha llegado a tu corazón? ¿Cuál es tu pecado? Y te diré cuál es esa palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Esa pregunta fue hecha por la gente en el día en que la palabra de Dios se puso en su corazón. Entonces es lo que yo les he dicho y hoy se lo repito. De nada nos sirve a nosotros venir a misa los domingos. De nada nos sirve a nosotros venir a misa entre semana. De nada nos sirve a nosotros leer la Biblia. De nada nos sirve a nosotros tener el rosario. De nada nos sirve a nosotros confesarnos y comulgar si venimos a la iglesia con la aureola, con las alitas y las manitos juntas, y de esa cerca para afuera tiramos eso y nos ponemos los cachitos. La palabra de Dios nos llega al corazón, nos salen los cachos, la cola, y en la casa llegamos peleando, somos groseros, somos altaneros. Y es donde nos dice la gente, ¿y usted para qué fue a misa? ¿Usted va a misa y no se le nota? ¿Qué hacía usted en la iglesia? ¿A darse golpe de pecho? Sí, a eso fue. ¿A calentar una silla, una banca? Padre, usted está diciendo que no venga más a la iglesia. No, yo le estoy diciendo que deje que la palabra de Dios llegue a su corazón para que usted diga como la gente, ¿qué tenemos que hacer? Debemos procurar un cambio. Miren, estos hermanos que están aquí con nosotros, Gustavo y María, hace 30 años dejaron que la palabra de Dios llegara a su corazón. Y hace 30 años, ¿qué hicieron? Santificaron su hogar, se casaron. Y yo le aseguro que pudieron tener muchos amigos, muchas personas que fueron a la boda de ellos. Me imagino que lo visitaron, ¿verdad? O estuvieron con ustedes. Pero de esos que vieron la boda se quedaron, ay, tan bonito. Cuando estaba Gustavo aquí, usted sabe que el hombre es muy nervioso, ¿verdad? Para decir las cosas. Prometo serte fiel en la alegría, en la pena, en la salud, en la enfermedad, todos los días de mi vida. Y vamos a recordar ahorita un poquito eso. Cuando Gustavo agarró el anillo, se lo puso a María y María le puso el anillo a Gustavo y se repartieron las arras. ¿Ustedes creen que la gente vio eso? ¿Ustedes creen que la gente participó de ese momento? ¿Estuvieron ahí? Sí. Ahora, después del matrimonio de ellos, ¿cuántos se casaron? ¿Cuántos santificaron su hogar? Aunque el padre ese día habló del matrimonio, la palabra de Dios fue del matrimonio, o de Génesis, o de Efesios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, o de San Mateo, donde Jesús dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, aunque la palabra de Dios, o San Juan de la boda de Canaá, capítulo 2. Aunque la palabra de Dios haya sido del matrimonio y hayan hablado, muchas de las personas que fueron al matrimonio de Gustavo y de María no se casaron, no contrajeron matrimonio. ¿Y por qué pasa eso? Porque la palabra de Dios no llegó al corazón. Ahora es donde usted debe preguntarse hoy. ¿Será que todas las misas a las que yo he ido, será que todas las celebraciones, todos los retiros, talleres, encuentros, hacen que la palabra de Dios llegue a mi corazón? ¿O yo sigo siendo el mismo? ¿O yo sigo siendo la misma persona? Hoy porque celebran su aniversario número 30. Pero no solamente usted hoy escucha hablar del matrimonio. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado que el aguardiente no se debe tomar? Que está mal la borrachera. Es más, si usted quiere que la palabra de Dios llegue a su corazón, lea Gálatas capítulo 5, versículo 19. Una lista. Los brujos, los hechiceros, los magos, los mentirosos, los borrachos, los difamadores, no van para el cielo. Y aunque leemos eso, no nos importa. A nosotros nos pasa como le pasa a los niños. ¿Qué le pasa a los niños? Que la mamá le habla, y usted no ve que el pelado no hace caso. Y le dice, y usted dice, ¿será que yo tengo un hijo sordo? ¿Será que yo tengo un hijo que no escucha? Y usted se le puede acercar a la oreja y le puede decir lo que usted quiere que él haga, y el pelado, ¿conocen algún hijo así? ¿Conocen algún niño así? Bueno, a nosotros nos pasa así. Aunque venimos a misa, participamos de la iglesia, aunque participamos de las cosas de Dios, somos como el esposo sordo también, porque hay esposos sordos, no vinieron, pero los hay.
Se quedaron durmiendo. Que la esposa le dice, cambia, mejora, mejora. Deje eso. Y el esposo, como si no es con él. ¿Conocen algún esposo sordo? ¿Conocen alguno? No lo vea. Quedaron. De eso a lo que usted le habla. Así somos nosotros. Dios no habla. Palabra de Dios. Misa. Celebración. Y la palabra de Dios nos entra por un oído y nos sale por el otro. No pasa al corazón. Ahora, cuando la palabra de Dios llega al corazón, es donde dice, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Oigan. Pedro les contestó. ¿Quién le contestó? Pedro, el que sabía de Dios, el que hablaba de Dios, el que conocía a Cristo. ¿Qué le dijo Pedro? Conviértanse y ¿Qué le dijo Pedro? Conviértanse. Cuando la palabra de Dios llega al corazón, ¿qué pasa? Nos convertimos, cambiamos, mejoramos, ¿sí o no? Miren, a veces nosotros aprendemos por experiencias, cambiamos a veces por experiencias muy duras. No espere que a su vida le llegue una experiencia muy dura. Yo el otro día les decía, no sé si aquí o en otro lado, pero les decía, cuando yo era niño, hubo cosas que me marcaron y aprendí por experiencias y otras por obediencia. Es mejor aprender por obediencia que por experiencias malas. Miren, yo era niño y a mí me gustaba mucho eso, los experimentos y hacer cosas y andar inventando. Y entonces yo un día vi una bolsa llena de pura espelma, así de vela. Mi mamá la tenía, se habían reunido, colocaban en altarcitos, la iban recogiendo. Y a mí se me dio por hacer una vela. Mi mamá me dijo, no haga eso. Y yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. El propio sordo. Quería aprender por experiencia. No por lo que me decían, sino por experiencia. ¿Ustedes saben los vasitos esos de aluminio donde uno toma agua? ¿Lo han visto? Sí. Esos vasitos de aluminio, yo agarré un vasito de aluminio. Y agarré y abajo le metí candela. Y le empecé a echar espelma. Claro, si usted hace esa travesura, ¿qué pasa? La espelma se vuelve aceite. Se vuelve líquida. Esto que tiene en las velas se vuelve líquido. Y después de volverse líquido, eso quema. Yo todavía sufro el dolor de la quemada ese día. Y mi mamá me decía que no. Y yo ni pendiente. Quería aprender por experiencia. No me convertí, no cambié, no le hice caso a mamá. Y resulta que a mí no se me olvida, porque la quemada fue muy dura. Yo llego, agarro un apiador de esos trapitos que utilizan las señoras en la casa, ¿verdad? Para agarrar las ollas. Pero resulta que si usted agarra una olla, la olla tiene la manga, tiene de dónde agarrar, ¿verdad? Pero si usted agarra el vasito con un apiador de esos, al principio no calienta, pero después el calor le pasa. Yo, manos de niño pequeño, agarré el pedazo de vaso de aluminio y me lo traje con esa espelma caliente y cuando ya iba caminando, no aguanté. Y en vez de soltarlo, tirarlo, lo que hice fue tirarlo a un lado. Y me cayó en todo esto. Y se me ha hinchado ¿cómo es cuando uno así como que le sale agua, sabe? Bueno, se le sale una ampollota grandísima. Que yo lloraba, me echaban sábila, me echaban de todo y nada me calmaba el dolor. Aprendí por experiencia. No aprendí por conversión, por oír. Así somos nosotros. A pesar de que escuchamos y seguimos escuchando domingo tras domingo, semana tras semana la palabra de Dios, ¿qué hacemos? No aprendemos nada. No cambiamos, no nos transformamos. Hay algunos que sí lo hacen y les felicito. Hay otros que no. Es lo que dice la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Pedro le dijo, conviértanse. ¿Qué significa convertir? Aprenda. ¿Qué significa convertirse? Cambie la vida. ¿Qué significa convertirse? No deje que viva una mala experiencia para que usted cambie. Y entonces tenemos personas que les toca vivir malas experiencias. No tome miche, no ande borracho por ahí. Agarró, fue y se estrelló en un carro, casi se mata, casi pierde la vida.
Aprendió por experiencia, no por conversión. Y aún así se levantó, le prometió a Dios 1000 cosas y llegó el fin de semana y medio estaba aliviado tomando medicamento y todavía hartando miche. ¿Qué está esperando? ¿Cuántas personas no han perdido la vida así? ¿Cuántas personas no han perdido la vida de esa manera? Hoy la palabra de Dios nos dice que ustedes y yo debemos escuchar la voz de Dios, llevarla al corazón y cambiar, ser personas nuevas, ser personas diferentes. ¿Qué hizo la gente? Se convirtió. Y termina la palabra de Dios en ese pedacito diciendo que más de 3000 personas se fueron escuchando y siguiendo, se convirtieron y cambiaron su vida. A veces a nosotros lo que más nos cuesta es oír a Dios. Una palabrita para los esposos para terminar. La segunda lectura. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 20. Miren cómo dice San Pedro. Oigan con atención. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que le vienen a ustedes por hacer el bien. Gustavo, María. De aquí para adelante toca todavía un poquito más. Si han soportado, ¿verdad? ¿Les toca soportar? Con paciencia. Con paciencia. Con paciencia significa sin desesperarse. Con paciencia significa sin ponerse bravos. Soportar con paciencia, ¿qué? Los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien. Ustedes van a hacer el bien. Mire, Gustavo le va a querer ser bien a María y María le va a querer ser bien a Gustavo. María va a esperar a Gustavo con la comida en la mesa, va a esperarlo con la ropita limpia, lo va a esperar con mucho cariño y va a llegar Gustavo cansado del trabajo y va a pasar, hola, ¿cómo está? Y bien, va a comer, no quiero comer, voy a acostarme a dormir. Y le va a dejar, le va a hacer, ustedes saben lo que significa un desplante, un desaire. Qué cosa más duro para una mujer que le haga un desaire, ¿verdad? María, soporte con paciencia los sufrimientos que le vienen por hacer el bien. Usted le quiso hacer un bien a Gustavo, hacerle la comidita, pero Gustavo no quiso comer, no se ponga brava. Cómela usted o guárdela, pero no se enoje. No se la va a comer obligado. Es lo que dice San Pedro. En el matrimonio hay que soportar con paciencia los sufrimientos que vienen. Y en el matrimonio viene el sufrimiento. Y entonces María donde va a decir, ay Dios mío, Gustavo. Llegó Gustavo, María dejó la casa limpiecita, acomodada, arreglada. Llegó Gustavo con los pies sucios. Camina y ahorita que llueve, llegó, ensució toda la casa y pasó y se metió. Y cuando salió María, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Pues Gustavo le olvidó sacudirse los pies o quitarse los zapatos. María, soporte con paciencia los sufrimientos que le vienen por hacer el bien. Así va a ser en el matrimonio. Gustavo, y usted también le toca sufrir, ¿no crees que no? Al hombre también le toca sufrir. Que usted llegó un día cansado del trabajo a la casa y María tenga ganas de pelear. María tenga ganas de reclamar o hacer preguntas, ¿verdad? Las mujeres siempre hacen preguntas, pero preguntas subidas de tono. ¿Y dónde? ¿Usted por dónde estaba? ¿Usted con quién estaba? ¿Usted qué estaba haciendo, Gustavo? Soporte con paciencia los sufrimientos que le vienen por hacer el bien, por estar trabajando. Yo no sé si le pasa, ¿no? Yo no vivo con ellos, ¿no? Pero por si acaso. Eso puede pasar. Coloco los nombres para que ustedes vean qué les puede suceder dentro de esto de en adelante. Soportar con paciencia. Gustavo, a usted le toca soportar con paciencia. Usted sabe de dónde vienen las cosas, de dónde salen, sabe el costo. De repente María está barriendo, se le partió la escoba, se le dañó y tiene arreglo. Pero llegó María, agarró, esto no sirve para nada, agarró y lo botó. Y usted le dice, ¿pero por qué lo bota, María? ¿Porque no sirve? No, claro que sí sirve. Claro que no. A mí me compro una, venga para arreglarle la escoba. No se ponga bravo, soporte con paciencia los sufrimientos que le vengan por hacer el bien. Cuando uno quiere hacer el bien, siempre va a tener sufrimientos. Siempre va a tener obstáculos. Para la muestra, un botón, miren. ¿Cuántos sufrimientos no hemos tenido nosotros por hacer la capilla? Miren dónde estamos. Aquí esperando todavía que se haga el piso. ¿Hemos sufrido? Sí. Y abro un paréntesis. Mire, aquí hay unas señoras que no tienen el don de lengua, sino que tienen una lengua que es un don.
no vienen a misa, pero sepan que el padre le dicen todo y le comentan todo. Por allá fue yo no sé para dónde y empezó a hablar del cura. Es que ese cura no es un muchacho, ese cura es un viejo. Sí, yo tengo 33 años. Y se salió con la suya porque hizo la capilla. Y ahí ahí no queríamos capilla. Ahí lo que queríamos era un conjunto de un salón múltiple, yo no sé qué. Mire, esa señora que tiene esa lengua que es un don, es bien chismosa y vive en la comunidad. Y se quedó durmiendo. Y no vino. Y entonces cuando yo salgo a la calle, a mí me toca también sufrir con paciencia los sufrimientos por hacer el bien. ¿Qué mal es esta capilla? ¿Qué mal es este salón? ¿Qué mal es la celebración? Ninguna. Que hable, que siga criticando, que siga hablando. ¿Qué vamos a hacer? Y viene la gente y me lo dice a mí. Y fue grosera porque las palabras no fueron como yo lo estoy diciendo. Me lo contaron como en vivo. Y yo dije, pobrecita esa señora, que Dios la acompañe, que Dios la bendiga. Pero cuando usted hace el bien, la gente le va a señalar, le va a apuntar. Igual para ustedes dos. Pueden hacer el bien en la familia, pueden hacer el bien a los hijos. Pero de repente el hijo no mira el valor o el trabajo que hace el papá y la mamá. Y entonces el hijo, por no mirar con aprecio lo que hace, puede hacer que el papá y la mamá sufran. Hijos desagradecidos, hijos groseros, hijos altaneros, hijos rebeldes, hijos que no valoran a los padres. Hijos que no valoran. El papá le sirve la comida y agarra el pelado y llega y la bota, la tira. Sopórtenlo con paciencia. Ustedes quieren el bien para sus hijos y van a tener muchos contratiempos. En el matrimonio se soporta con paciencia. En español, cuando María esté alterada o cuando Gustavo esté alterado, usted agarra y se toma una pastillita de aguante al desayuno, aguante al almuerzo y si le falta, aguante a la cena. Y con eso tiene para pasar el día. Dice la Biblia, dentro del matrimonio, dentro de la vida cristiana, debemos soportar con paciencia los sufrimientos que nos vienen. Y sufrimiento vamos a tener muchos. Y dolores vamos a tener muchos. Y angustia vamos a tener muchas. Pero hay que soportarlas. ¿Cómo? Con paciencia. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.